Bueno, a lo largo de esta exposición vamos a hacer un repaso de todos los estudios paleobotánicos que se han ido haciendo en estos territorios de los Pirineos occidentales. Bueno, en primer lugar, decir unas características generales, que se han estudiado un total de 40 depósitos, de los cuales 7 son depósitos naturales. Hay un yacimiento paleontológico y el resto son yacimientos arqueológicos. De estos 40 depósitos, 25 son cuevas y 15 son yacimientos al aire libre. Y en lo referente a qué tipo de estudios se han llevado a cabo en estos depósitos, hay 12 antracológicos, 5 carpológicos y 38 polínicos. Hay que comentar que de todos estos análisis que se han hecho, solo hay 2 yacimientos con las secuencias completas, ¿no? Que los hiatos sedimentarios y polínicos pues, no son extraños y bueno, esto limita un poco y hay algunas ocasiones en las que los análisis han resultado completamente estériles. También hay que añadir la dificultad a la hora de datar, pues, sobre todo en las dataciones más antiguas del Paleolítico inferior, que se puede ver, por ejemplo, en los yacimientos de Mendieta o Irikait. Y bueno, también hay otras dataciones hechas que el margen de error es muy amplio y hay otros yacimientos que ni siquiera tienen dataciones hechas. También hay que añadir que muchos de estos análisis que se han hecho están aún a la espera de las publicaciones monográficas y que todavía pues, no están los diagramas publicados y que, bueno, que algunos están todavía en proceso. Y bueno, para comprender un poco la exposición hay que tener en cuenta la variabilidad paisajística del entorno estudiado, que va desde el paisaje subalpino en la zona de los Pirineos hasta un paisaje más mediterráneo en la zona del Valle del Ebro. Unos pequeños comentarios en historiografía. El primer análisis lo hizo en este territorio lo hizo Leroy Agurán en 1959 en la cueva de Istúriz y bueno, luego en los próximos años, en los años 60 y 70 sí que se siguieron haciendo estos análisis en la zona de Francia por parte de Oldfield y Hackerby y no fue hasta los años 80 donde se empezaron a hacer más análisis en la zona de España por parte de Pilar López García, Anaïs Boyer-Klein y Michel Dupré-Olivier, y ya fue en los años 90 donde fueron María Fernanda Sánchez Goñi y María José de Istúriz cuando se realizaron los análisis polínicos. Y fue también en los años 90 cuando se hicieron los primeros análisis antracológicos con Paloma Uzquiano y los carpológicos con Carmen Cubero. Y ya en los últimos años cabe destacar la labor en palinología de María José Iriarte y de Lidia Zapata Peña en antracología y carpología. Bueno, una vez finalizado este recorrido por las características principales, pasamos a profundizar la información que nos aporta cada yacimiento de manera cronológica. Empezando con el Paleolítico inferior, se han hecho estudios arqueobotánicos en 6 depósitos, 2 yacimientos arqueológicos que son Irikait y Mendieta y el resto son turberas. Por ejemplo, en el caso de Mendieta se puede apreciar la importancia de la humedad con ausencia de caducifolios, lo que indicaría un periodo frío que a su vez coincide con las secuencias de los complejos de turberas de la zona de Francia. Que estas a su vez luego muestran una posterior mejoría climática correspondientes también a lo que se ha demostrado también en los yacimientos de Irikait y de Aloña Izkorri. Bueno, todas estas pequeñas oscilaciones de mejorías climáticas se engloban dentro de un periodo frío donde los principales taxones son el pino y el abedul. Y bueno, hay que añadir también que Irikait cuenta con los primeros datos sobre análisis antracológicos
y, bueno, por lo tanto, el aprovechamiento de la madera por parte del ser humano, en el que no parece que haya mucha selección a la hora de hacer uso de la madera. En el Paleolítico Medio, las muestras analizadas muestran unas características que podrían corresponderse al interglaciar miense o el estadio isotópico 5, que se caracteriza por ser un periodo templado y de humedad media, y este periodo luego se extiende más allá, que se puede apreciar en el yacimiento del Esechiqui, que empieza a mostrar un empeoramiento climático con reducción de la masa arbórea y la desaparición casi total de los caducifolios, lo que indica un periodo frío que podría ser el inicio del estadio isotópico 4. Pasando al Paleolítico Superior, debido a que se multiplican el número de análisis en estos yacimientos, lo hemos dividido en diferentes periodos culturales. El auriñaciense se caracteriza por unas condiciones frías con una progresiva reducción de la humedad, donde puntualmente sí se observan unas pulsaciones templadas, pero que son difíciles de datar. Hay que añadir, por ejemplo, que en el caso de la Becocova, aparte de los análisis que se han hecho de los estudios, bueno, que se han cogido de las muestras de sedimento, también se han analizado coprolitos de Jena y que también se han encontrado restos antracológicos que muestran un periodo frío. En el gravetiense, si se solapan las secuencias, por ejemplo, de Amalda, de Mugardoya Sur y de Amechagaña, se ve que continúan con las características del periodo frío, de la fase fría del periodo anterior, y que luego hay una posterior mejoría climática con un aumento de la humedad y de la temperatura, y que acaba con otro enfriamiento. Pero, por ejemplo, en el caso de Aitz-Bitarte, la secuencia es inversa, donde se ve primero una recuperación de polen arbóreo y aumento de la humedad para luego un posterior empeoramiento. Y bueno, el caso en el Solutrense se caracteriza también por ser un periodo frío, donde también hay unos momentos de dulcificación climática con el aumento de la humedad y de los caducifolios. Y, bueno, por ejemplo, en el caso de Kiputz 9, sí que se ha visto, o sea, el análisis refleja que sería un paisaje abierto con escasa cubierta forestal. Y para acabar ya con el Paleolítico Superior, el Magdalenense comienza siendo un periodo de condiciones frías y secas, lo que podría corresponderse con el Drias I y se ve reflejado en los yacimientos de Abaúnd, Serraya y Ekain, y luego continúa con una serie de oscilaciones de cambios tanto en temperatura como de humedad, para luego un posterior empeoramiento de las condiciones climáticas que podría ser el Drias III, un momento que se presente, por ejemplo, en Lesechiqui o en Arenaza. En el caso de la Miñac II sí que se ve, por ejemplo, una posterior mejoría climática característica del final del tardiglaciar, y, por ejemplo, en el caso de Urtiaga sí que se ven dos fases, con una primera fase de ausencia de masa arbórea y una posterior expansión de los caducifolios, lo que podría ser el inicio ya del Holoceno. Y ahora continuará mi compañera Maya. Bueno, tal vez os haya podido sorprender el uso de pospaleolítico en nuestra exposición para hacer referencia al Aciliense, al Epipaleolítico y también al Mesolítico. La razón no es otra que la de englobar todos aquellos análisis que abarcan el inicio del Holoceno, aunque culturalmente se hayan clasificado de manera distinta. La terminología para
hacer referencia a una cultura u otra es parte de un largo debate en la historiografía prehistórica en el que no vamos a entrar porque no forma parte de nuestra exposición. Convendría decir que en estos momentos, como podéis observar en el mapa, se multiplica el número de análisis. Todos ellos se caracterizan por una mejoría climática, aunque presentan ciertas condiciones de vaivén con dientes de sierra. El paso del Holoceno se caracteriza por un aumento de la temperatura, de la humedad, la reducción del porcentaje de pino y la expansión del bosque mixto caducifolio, con el roble y el avellano como principales taxones. El cambio de un paisaje tan diferente como el del periodo anterior, el tardiglaciar, aparece reflejado, por ejemplo, en Ecain, Santimamiñe, también Santa Catalina, Urtiaga, donde hay ciertas reminiscencias del pasado, como puede ser la importancia del pino o del enebro, pero también se empieza a ver cómo cobran fuerza el roble, el avellano, y se reducen los porcentajes de Artemisia, que es un taxón que hace referencia, bueno, que es indicador de sequedad. Como ejemplos de paisaje holoceno típico, por ejemplo, tendríamos Abounds o bien Mendandia o Linacheta. Y las características propias del óptimo climático, que como ya sabéis es ese periodo del Holoceno más cálido que el actual, se han documentado en Campanoste, Campanoste Goicoa, Cucuma o incluso Berroberría. De todos estos yacimientos, pues vamos a destacar, por ejemplo, el caso de Urdaibai, ya que es el único análisis realizado en una zona de estuario. Los resultados claramente indican un ambiente higrófilo y su secuencia sí que se corresponde con el resto de las del Holoceno. Los únicos dos yacimientos que tal vez sí que se alejan un poco de estas tendencias generales serían Zatoya, con una sequía no propia del momento, y Parecolanda, que ve reducido el porcentaje de polen arbóreo durante el Mesolítico. Hemos de decir que a la hora de realizar este estado de la cuestión no hemos podido comprobar la presencia del evento 8200 BP en ningún diagrama. Esto es un evento frío dentro del óptimo climático que os comentaba antes. Es en estos momentos cuando comenzamos a ver un aprovechamiento, pero de carácter selectivo, en el medio. Esto aparece reflejado, por ejemplo, en los diagramas de Campanoste Goicoa, Campanoste y también Cucuma, Linacheta y Santimamiñe. Esta información la podemos obtener de los análisis antracológicos, pero en un contexto de sociedades cazadoras-recolectoras es muy difícil saber si esto generaría algún tipo de huella en el paisaje. Existen teorías que dicen que solo es a partir del Neolítico cuando comenzamos a ver esa huella del ser humano. Sin embargo, la proliferación de análisis arqueobotánicos en los últimos años han empezado a matizar dichas teorías, ya que se han visto talas selectivas en periodos anteriores al Neolítico. Polínicamente sigue siendo muy difícil saber si ese cambio es de tipo ambiental o es parte de la actividad humana. Así que se espera que la multiplicación de análisis arqueobotánicos, de macrorestos carpológicos y antracológicos, nos ayuden a resolver esta cuestión. No nos gustaría finalizar nuestra exposición limitándonos tan solo a exponer los resultados de los análisis que se han realizado en estos territorios desde el punto de vista arqueobotánico. Así que comentaremos ciertas perspectivas de futuro que creemos necesarias y que se pueden aplicar incluso a otras disciplinas. En primer lugar, sería conveniente reabrir excavaciones antiguas y aplicar en ellas nuevas analíticas. Un ejemplo de esto podría ser el caso de la cueva de Istúriz, que, como ya ha comentado mi compañera, fue el primer análisis palinológico que se realizó en esta zona en 1959, pero que ya la propia autora, en su artículo, comentaba que sería necesario volverlo a repetir con nuevas técnicas. Por otra parte, potenciar nuevos métodos de datación, como puede ser la ultrafiltración, para de esta manera conseguir unas fechas más precisas y correlacionar datos entre los distintos yacimientos. Ya desde el punto de vista más cercano a la arqueobotánica,
creemos que sería especialmente útil ampliar los estudios de lluvia polínica actual, ya que de todos los análisis que hemos citado, tan solo Mugarduya Sur, en Navarra, cuenta con un estudio de este tipo. Y de microfósiles no esporopolínicos, que en los últimos años están cobrando mucha fuerza, pero en el caso de la zona que hemos analizado, tan solo Archilondo hace una breve mención a los mismos. Enlazando con las dificultades que ha comentado mi compañera anteriormente sobre hiatos sedimentarios y hiatos polínicos, la búsqueda de secuencias antiguas en depósitos naturales podría ser una solución para completar toda la información, así como la publicación de datos inéditos, ya que muchos de los resúmenes a los que hemos accedido eran previos a una publicación. Y, por último, nos gustaría comentar y remarcar la capacidad de adaptación que tiene la vegetación ante condiciones muy diversas. Por lo tanto, el paisaje del que hemos hablado, el paisaje del pasado, no tenía por qué ser homólogo al actual, y hacer ver cómo ha cambiado los intereses de la información que se extrae de los análisis arqueobotánicos. En un primer momento estaría más cercana a conocer el clima, en un momento en el Pleistoceno principalmente, y con el paso de los años pues sí que se han extendido los análisis al Holoceno y se intenta ver más la relación entre el entorno y el ser humano, qué aprovechamiento hay y qué huella hemos dejado en él. Muchas gracias.